Muy buenas tardes amigos, vamos a iniciar el siguiente video de la secuencia de temas que estamos ya adelantando en el Ministerio pues, de Consolación a nivel de la web de Facebook, en el grupo El Aire. Vamos a hablar de lo que es el comienzo pues, de la historia, ¿no? La historia sagrada. Hemos dicho que la historia no puede ser contada si no se tiene la prehistoria como base. La prehistoria es lo que sucedió antes de la historia. Nadie podría decir que le han acaecido cosas eh, trágicas sin decir qué fue lo que pasó antes de que sucedieran esas cosas trágicas. Si a alguien le acontece algo trágico, tiene que ser porque había sembrado esa tragedia desde el principio. Y ese principio es lo que se llama prehistoria. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces esa es la prehistoria, el principio es la prehistoria. Y esta prehistoria, pues hay muchos temas que no se tratan aquí en la escritura como cosas prehistóricas, sino como cosas de la historia. Y podemos en realidad, digamos a nivel bíblico, que solamente se limitan a narrar la historia del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, la historia de Israel en unas cuantas páginas de la Biblia. Pero se creen pues los dueños de la humanidad y los únicos que fueron creados pues a nivel no, una cosa es la creación de Israel, otra cosa es la creación del mundo. Es que mundo significa una cantidad de cosas, que pueden tener diferente naturaleza. No todo tiene la misma naturaleza. A nivel, por ejemplo, hoy en día a nivel de los computadores existe un mundo de cosas que que los microcomponentes, que los componentes, que la inteligencia, que la señal, que la internet, que el WhatsApp, que el Facebook, una cantidad de cosas que cada cosa tiene su nombre y su definición se puede definir dentro del contexto pues, del tema que se esté tratando. Y así mismo es la creación del mundo, es la creación de Israel, es la creación, por ejemplo, cuando se creó Colombia, cuando se creó México. Se creó México, ya. Bueno, y si México tiene algunos problemas políticos y de orden socioeconómico y financiero, no podemos ponernos a pensar de que los problemas, el origen de los problemas, o es decir, la causa de esos problemas que están después de México, porque entonces México hubiera quedado mal hecho. Mismo Colombia, si Colombia tiene problemas a nivel social, a nivel político, eso no es porque se generaron en la historia, los problemas, no, sino que los problemas se generaron desde la prehistoria. En la prehistoria es que se generaron los problemas, porque podemos comparar cualquiera de estos países o cualquiera de los temas que estén tratando para hablar de su historia, lo podemos comparar con una casa. ¿Cuál es la historia de esa casa? La historia de esa casa empieza cuando se empezó a hacer la casa. Ahí es cuando empieza la historia. Antes de la casa no había nada, por eso dice, en el principio no había nada. No había nada. Entonces vinieron, de pronto vinieron de noche. Bueno, el que dirigía la obra pues dijo, hágase la luz, y la luz pues se hizo. Se le instaló luz al lote, empezó a hacerse una casa y cuando amaneció ya habían hecho una gran cantidad de cosas. El sistema, ¿no? Del sistema que se avecina. Y de ahí para adelante todo es la historia de la casa. La prehistoria es, por ejemplo, las cosas antiguas, por ejemplo, los lotes. Cuando se compra un lote, cuando todavía no existía allí el concepto de urbanístico, ¿no?
no existía el concepto urbanístico, no iban a organizar, no existía allí ni siquiera la idea de que allí iba a existir esa casa. Entonces ya se hacen ciertos análisis de curaduría, ordenados por el gobierno, para investigar cualquier problema que pueda más tarde dañar esa casa con el transcurso del tiempo. Así que la historia debe ser tan determinada como en la prehistoria, ¿no? La prehistoria no se sabe cuánto hace que el lote estaba ahí, desocupado, esperando que se hiciera la casa. Esa es la prehistoria. Y ya cuando comenzó a hacerse la casa, ya se llama la historia. Y no es preciso, pues, de que una casa que estuvo 200 años el lote esperando allí se hiciera la casa, se vaya a hacer una casa que no va a durar sino 30 años, porque pues no la hicieron como tenía que ser y se la llevó el viento, la tumbó la tempestad, llevó la tormenta, el terremoto, los enemigos de las cosas ajenas, los que les gusta destruir los bienes ajenos. Así pues que en este momento ya comenzamos a entrar ya en lo que es el estudio pues del arca, ¿no? Del arca de la alianza. De ahí vimos en el video anterior, estudiamos el arca de Noé. Estudiamos el arca de Noé. Y ahora vamos a estudiar el arca de la alianza. ¿Por qué el arca de la alianza? Porque si alguien va a hacer una casa, lo primero que tiene que pensar es en un presupuesto. Un presupuesto de costos y de materiales, ¿no? Hay que cotizar y hay que averiguar y cómo nos vamos a conseguir tal cosa, cómo nos vamos a conseguir tal otra. Todos los insumos, algunos insumos están dispuestos al alcance de la mano y son gratuitos, otros no, otros hay que comprarlos, hay cosas que hay que comprarlas. Por ejemplo, si vamos a hacer una casa con luz, digamos, estrictamente, digamos, solar, ecológica, bueno, pues yo creo que lo mejor que voy a hacer es ir pensando en que tenemos que tener con qué comprar el panel solar para poder alimentar la casa de buena energía, ¿no? Y poder iluminar, poder proporcionar calor para cocinar alimentos, calentar agua para bañar el baño, bueno, hacer funcionar los refrigeradores. Y hay que tener una fuente de energía y esa fuente demanda un dinero, hay que adquirirla y hay que traerla, una instalación, una cantidad de cuestiones logísticas que cuestan mucho dinero y que ahí vale la pena tenerlas en cuenta en el momento de organizar el proyecto. Hacer el proyecto. Entonces, este proyecto del Arca de la Alianza, o sea, digamos, la historia del pueblo de Israel, pues, como hemos dicho, no empezó en el Génesis 1. No fue donde empezó. La historia del pueblo de Israel realmente, físicamente, empezó fue ya en el Éxodo 1. El Éxodo 1 es donde empieza la historia del pueblo de Israel, porque inclusive Jacob, a él se le llamó Israel, fue llamado Israel por cuanto luchó con Dios y lo venció. Pero, según las escrituras, no dice que van a fundar a Israel. Ahí en ninguna parte dice que ellos eran israelitas. Como pretenden muchos rabinos decir que el primer judío fue Abraham. ¿Cómo van a decir que el primer judío fue Abraham? Y Abraham no sabía nada de albañilería. Él no sabía nada. Tuvo que pagarle a un individuo que se llamó el sacerdote Melquisedec, sacerdote musulmán, inclusive. Hemos dicho que Melquisedec, pues ese es el maestro musulmán que le enseña a trabajar a los hijos de Abraham para que ellos tengan su casa. Sin embargo, ninguno les dio por construir casa, ellos les dio fue por pelear por lo que el papá iba a dejar, por lo que el papá iba, cuando muriera, iba a heredarle a todos. Entonces pelear es por los bienes terrenales. Se la pasaron peleando por bienes terrenales y durmiendo y viviendo en toldas de lona.
ahí era donde vivían. Ellos se llaman levíticos, los que viven en Torres de Lona y viven en cambuches y digamos como en países como en Afganistán, que hay pueblos todavía levíticos, viven en las afueras de las ciudades grandes y viven en una extrema pobreza, no tienen ni servicios públicos, no tienen nada prioritario que les sirva para mejorar la calidad de vida y no tienen siquiera, no han pensado ni siquiera en pedir un Mesías. Mesías es una persona que lo nombran, lo ungen sacerdote y lo ungen como rey de esa nación, y ese es el que les va a sacar de todos los problemas, los va a instruir, les va a mandar a no cometer tantos adulterios, no gastarse en la plata en parrandas, no trasnochar tanto, a ahorrar, aprender a hacer el ladrillo, a hacerlo, a fabricarlo, aprender a pegarlo, aprender a forrarlo, a ponerle los pañetes, los revoques, las cubiertas, aprender a armar vigas de amarre. Todo esto es lo que se llama la orden de Melquisedec. Por eso no encontramos levíticos en ninguna parte. Solamente encontramos a Aarones, puros maestros pues que hacen, pues de pronto hacen sus cambuchitos, pero no entienden cuál es el verdadero motivo de su existencia: levantarse de lo de la tierra y levantar la serpiente del desierto. ¿Cuál es la serpiente del desierto? Pues levantar la misma familia de la ignorancia y de la indigencia, del analfabetismo, mejorando su calidad de vida y enseñándole, y a todos los hijos se les inculca que los varones deben aprender a entender cómo se pega un ladrillo, cómo se hace una casa en ladrillo, para que nunca tenga que seguir viviendo donde nació, en un cambuche de lonas que se pudren con el paso del tiempo y con las lluvias torrenciales. Duermen en el suelo, cagan con esas lonas para donde les da la gana, porque son trashumantes y ellos viajan para todas partes, y lógicamente que tienen sus mulas y sus caballos y sus camellos para cargar todo este equipaje. Pero no se trata de estar andando por el desierto, ¿no? Sin Dios y sin ley. Eso es lo que pasa con los gitanos. Los gitanos andaban antiguamente pueblo en pueblo, sin a donde llegar, no tenían propiedades, no tenían tierra propia. Ellos llegaban donde llegaban como forasteros en tierra extraña, y a eso es que se refiere pues, en la historia sagrada, se refiere la alusión a Abraham, el hebreo. Llegan a tierra extraña. Caín es expulsado del Edén, según la escritura, y se va a vivir a tierra extraña, y por allá consigue su mujer. De manera que de los hijos de Caín es donde sale toda esta gente del Éxodo. ¿Por qué de los hijos de Caín? Bueno, porque si nosotros miramos bien, los judíos no son hijos descendientes de Isaac, porque es que Isaac no puede tener descendencia, ni descendientes. Todos son de descendencia de Abraham, pero ninguna persona tiene descendencia si antes no se encarna. Si una persona se encarna, sí puede tener descendencia, puede tener hijos adoptivos. Pero si una persona es ficticia, por ejemplo el Quijote de la Mancha, no puede tener ni descendencia ni descendientes. Y hay muchos libros de la Biblia donde se puede leer y se puede entender a nivel de la escritura y a nivel de la visión del sueño lúcido, que es donde se analizan todos estos argumentos literarios. Entonces se analiza y se da uno cuenta de que realmente pues, Abraham pues, existió, pero una cosa es el Abraham histórico, el que verdaderamente existió, y otra cosa es el Abraham literario, un Abraham que es literario.
Y entonces ese Abraham literario tiene que ser encarnado por el Abraham histórico. Y en eso es que consiste también el arca de la alianza. Hacer de que el mismo que va a encarnar el papel se encargue de generar los ingresos, generar digamos, las fuentes económicas y financieras para sostener ese proyecto de vida. Es un proyecto. Y todo esto se forma un proyecto. Dios se imaginó todo lo que iba a hacer, hizo los cálculos, reunió todo el dinero que se necesitaba y se fue a hacer su paraíso, ¿no? Lo hizo y bueno, y el resto pues todo el mundo ya lo conoce. Y luego de que ya son expulsados en una escritura, van a caer como esclavos en manos de los egipcios. ¿Qué son los egipcios? Los extranjeros, gente que está desplazada. Esos son el pueblo de Israel. No puedo presumir de que yo soy descendiente de judíos ni de israelitas y que yo en el ADN mío está el ADN judío. Hombre, ¿cómo van a decir que uno tiene ADN judío? Es que judío no es un constructor. ¿Cómo va a decir uno que por el ADN se va a conocer cuando uno es constructor o no? ¿Quién dijo que los judíos eran una especie diferente a los demás seres humanos actuales? No, los judíos son albañiles en el contexto de la cultura hebrea, israelí. Y hay algunos judíos que han sido israelitas porque están caminando por el mundo. El pueblo de Israel es todo el pueblo que está desplazado y está indigente. Al unirse en estos pueblos en Egipto, o sea, en el exterior, en la tierra extraña, se reúnen a nivel mundial todas estas comunidades y son agrupadas en 12 tribus, ¿no? Unas por las artes, otras por los conocimientos que tenían esotéricos, otras por los historiadores. Todos los que son historiadores pertenecen a una tribu diferente, los que son músicos pertenecen a una tribu diferente, hasta por el color de la piel. Los que sean muy negros pertenecen a otro clan diferente, a otras tribus. Así son agrupados. Eso pues los judíos, los que tienen la misión de reconstruir el templo. Y esa cuestión del templo ya depende de que las personas entiendan que para hacer un templo, el templo no se hace con las uñas ni con las manos, así solas. Se necesita un dinero, unos tesoros, y entonces se inventaron pues el cuento del arca. Y sobre el propiciatorio del arca, sobre la arca, pues se ponían muchas ofrendas, por ejemplo, de comida para ser consumidas y el sostenimiento de los sacerdotes de Leví. Y también en el arca se ofrendaba y se ponían alhajas, cosas de oro, el diezmo, todas estas cosas. ¿Pero por qué? Porque es que el arca de la alianza es el erario público, la tesorería municipal, la Contraloría Nacional, la Contaduría. Son empresas que manejan el sector financiero y ellas amontonan el tesoro nacional, o el tesoro departamental, o el tesoro estatal, o el tesoro de la provincia, el tesoro de la vida, de la casa, el tesoro de la familia, la alcancía, el behemoth. En el libro de Job se habla de un behemoth que soporta todas las calamidades. Ese behemoth es el hipopótamo de madera. Se hacían primero de madera, y esos hipopótamos, ahí se guardaba el dinero del erario. El hipopótamo era un animal sagrado. Y ese hipopótamo dice que Brahma, para salvar a su pueblo, se decidió desdoblarse en Vishnu, y Vishnu asumió la forma de un berraco, o sea, de un marrano, de un cerdo. Y ese cerdo concuerda con el behemoth del libro de Job. Y nadie sobrevive a una calamidad si no tiene buena plata en la alcancía. Si no tiene buen dinero en la alcancía, no sobrevive. Hay que tener ahorros.
mercancía. Entonces esa arca de la alianza, pues, ¿cómo la consiguieron? Le dijeron a todas las mujeres pobres que estaban metidas en este cuento de irse para la media luna fértil a fundar un país nuevo allá, Israel, que se llamaba Israel. Entonces todas las mujeres se pusieron de acuerdo con las instrucciones de Moisés, y se pusieron a recoger cuantas alhajas ya no les gustaban, ya no les servían a las mujeres ricas, millonarias de la época, y ya eso era producto de desecho. Entonces ya no, regalémoslo a la señora Julanita. Y la señora Julanita ya se sabía qué tenía que hacer con esas joyas que le regalaba, todo lo que no le diera. Se iba y todo eso lo fundieron y lo convirtieron pues en un tesoro diferente a nivel del arca. Lo depositaron allí, y de allí es donde se comienza a ahorrar y ahorrar y ahorrar para la posterior pues, organización digamos, de la expedición que iba a ir a establecerse allá, a construir a Israel. Pues fueron y se fueron a establecer, y se encontraron con que eso estaba lleno de gigantes, según el libro de los Números. Pero ¿qué hacen ahí? ¿Qué dicen ellos? El arca de la alianza iba con todos. Los sacerdotes levitas eran los que se encargaban de cargar esas arcas. Todo pesaba, eso tenía mucho oro ahí adentro y mucha plata y cosas de valor. Y eso no era tampoco una cajita digamos, de un metrico de largo por medio. No, eso es una cosa grande, Se necesitaban muchas alcancías pues para entre todos repartirse el arca de la alianza. Ahora, ¿y qué pasó con el arca de la alianza? El arca de la alianza dice que los sacerdotes levitas pasaron el Jordán y que no tocaban el agua. Es tontería pensar de que ellos iban a pasar por el aire. Esos milagros no existen. Pero lo que pasó fue que ellos pusieron el arca de la alianza sobre un pontón más grande, que también se llama arca. Ya esa es como el arca de Noé. Entonces los levitas se subieron ahí en ese pontón, en esa balsa grande, inmensa, grande, una canoa grande. Puede haber sido una fragata, un casco de una fragata vieja por ahí que encontraron, y a punta de remo pues lo pasaron al otro lado. Y dice que los sacerdotes no se mojaban ni los zapatos. Y era verdad, los sacerdotes iban más o menos a 5 centímetros de alto del agua. ¿Por qué? Porque ahí estaba el casco de la barca. Y en ese mismo orden de ideas que nosotros estudiamos el arca. Hoy vamos a tener un conversatorio, Dios mediante, a las 5 de la tarde con el venerable maestro Yo Pater. De pronto se nos une también al conversatorio Robert Seix, Andy Rojas Castillo desde el Perú. Y vamos a tratar de hablar sobre el arca y sobre otra pregunta que ellos tengan que hacer, tratando de minimizar los diálogos y de acostumbrarnos a ir minimizando todos los temas, a fin de no gastar, digamos, demasiado tiempo en una charla que no va a tener fruto. Nosotros buscamos que tenga fruto, y lo que necesitamos es que se nos entienda, que le podamos explicar, como explicándole a ellos, explicarle a toda la gente de una vez en el conversatorio qué es lo que está sucediendo. Estos conversatorios no están siendo grabados ni monitoreados por nadie. Solamente se está llevando a cabo los videos, estos videos que estamos publicando estaba subiéndolo a nivel de la web de Facebook, mi grupo Line, pero ciertos amigos que, entre otras cosas, no quieren que los vean en las web, pues me sugirieron que los subiera más bien a YouTube, porque YouTube es una plataforma que se ve más que Facebook. Ahora, si yo comparto los videos en Facebook, solamente los ven mis contactos. En cambio, si yo los subo a YouTube, los ven mis contactos y ellos se los mandan a otros y los descargan y los ponen en otras plataformas. Y entonces así esos los ve gente que ni siquiera nosotros lo conocemos, pero que pueden hacer de este material de
multimedia una gran herramienta de ayuda para su despertar de la conciencia. Muy buenas tardes.